cada día, pues antes de la Navidad, realmente lo que debemos de disfrutar en esta celebración y con el verdadero significado, ¿verdad? Porque me decía mi esposa que estaba escuchando, pues ya ven que ahorita están tratando de cambiar la ideología de género y las nuevas generaciones quieren cambiar muchas cosas, ¿verdad? Ahora no quieren que celebremos la Navidad, que celebremos las fiestas así. En vez de decir feliz Navidad, que digamos felices fiestas, ¿verdad? Porque no todos celebran el nacimiento del Señor Jesucristo. Celebran la familia, celebran pues los regalitos, y celebran las posadas, y celebran fiestas, y dicen, y tenemos que ser complacientes con aquellos que no son cristianos, que no celebran la Navidad, pero que celebran. Entonces hay que celebrar decir felices fiestas, ¿verdad? Entonces yo creo que esto a mí se me hace como pues un ataque más, ¿verdad?, al Evangelio del Señor Jesucristo. Porque si celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, no celebramos solamente que nació, sino celebramos la salvación, el inicio de nuestra salvación. Celebramos el amor de Dios y es lo que nosotros debemos de predicar, ¿verdad?, de defender el verdadero significado de la Navidad. Bueno, vamos a entrar al tema de esta tarde, hermanos, y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 24. 2 Corintios capítulo 8, versos del 1, bueno, dije del 1 al 24, es todo el pasaje, pero realmente vamos a leer del 1 al 7. 2 Corintios 8, del 1 al 7, hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. El tema de esta tarde se llama el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Y voy a dar lectura, hermanos, a esta porción de la palabra de Dios que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a tu presencia una vez más, dándote gracias por tu gran amor, por tu fidelidad y por tu gran misericordia para con nosotros. Señor, bendice el mensaje de esta tarde, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas y que podamos, Señor, seguir creciendo en esta gracia. Mi Dios, alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les decía que el tema de esta tarde se llama el ejemplo de Cristo. Esta época, hermanos, que vivimos en el año es una época donde las personas tienen un corazón sensible hacia el prójimo. Escuchamos en la radio, ¿verdad?, que compartamos nuestros alimentos, que donemos una cobija para aquellos que están, los indigentes, especialmente las familias que viven en la periferia y que necesitan, ¿verdad?,
Es una época en que la gente dice, pues tenemos que ser generosos y tenemos que dar. La iglesia, hermanos, estamos de acuerdo en compartir, en dar ayuda tanto material como espiritual, porque este es el ejemplo que hemos recibido del Señor Jesucristo. El ejemplo del Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, hermanos, es el primer dador. Es el primero, hermanos, en dar regalos, ¿verdad? En esta época, hermanos, en que en la familia compartimos, regalamos a nuestros hijos juguetes, nos regalamos entre nosotros, sin darnos cuenta, hermanos, estamos imitando a Dios, porque Dios nos regaló, hermanos, lo más preciado. El Señor nos regaló a su Hijo Jesucristo. Ahora, hay una gran diferencia, hermanos, entre dar generosamente por querer agradar a Dios y sentir que debemos hacerlo porque Dios así nos lo pide, a hacerlo, hermanos, simplemente pues para la foto, ¿verdad? Para decir, donaron tantas cobijas y que eso alimenta nuestra popularidad, ¿verdad? Como hacen los políticos, ¿verdad? Ellos van, pero ya van con otro propósito, ¿verdad? Dar un beneficio, pero a cambio de ese beneficio, pues yo también me voy a beneficiar. El pueblo de Dios ha sido llamado, hermanos, a dar. Y hay una triple bendición en dar, amar y ayudar. Dar el amor de Dios, ¿verdad? Amar porque yo voy a dar algo, pero darlo por amor, ¿verdad? Y al mismo tiempo voy a ayudar para que esa persona que yo le estoy dando del amor de Dios, ella también pueda dar a alguien más. Esto se aplica mucho, hermanos, en la obra misionera. Este pasaje, hermanos, es un pasaje misionero porque la iglesia de Macedonia estaba ayudando para los santos, para aquellos que necesitaban ayuda, para aquellos que necesitaban escuchar del amor de Dios. Y fíjense, hermanos, que a veces pensamos que necesitamos ser ricos para dar. Pensamos que las personas que dan dicen, no, pues para él es muy fácil dar porque pues tiene mucho dinero, a esta iglesia sí pueden dar porque esta iglesia sí tiene dinero. No, hermanos. La Biblia nos enseña que tener un espíritu generoso abre la puerta de nuestro corazón para dar. Cuando nosotros entendemos ese llamado que el Señor nos hace, hermanos, y cuando nos muestra el ejemplo de que Él nos dio lo mejor, nosotros tenemos que dar, hermanos, de nuestra pobreza. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que la iglesia de Macedonia, en el versículo número 2, dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia de Macedonia, hermanos, no era una iglesia pobre, no era una iglesia pudiente, era una iglesia pobre. Ahora, una iglesia, hermanos, con muchas necesidades, profunda pobreza. Era una iglesia, hermanos, que estaba pasando diferentes pruebas, en gran tribulación. Entonces, imagínense, hermanos, la situación en la que muchas veces nos encontramos y decimos, no, pues es que yo no puedo dar ahorita porque estoy en una gran prueba, no tengo, ¿verdad? Tengo una pobreza que pues no tengo para dar. Pero algo que tenemos, hermanos, independientemente de nuestra pobreza o riqueza material, si tenemos un corazón generoso, hermanos, es lo que Dios necesita para que nosotros podamos dar, hermanos, para el ministerio, dar para la obra de Dios, hermanos, dar, amar y ayudar. Este es el ejemplo, hermanos,
del Señor Jesucristo. Vean, el versículo número 9, hermanos, nos dice cómo Cristo es nuestro ejemplo. Dice, porque ya conocéis, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir para ser generosos, para ser dadivosos, para compartir el mensaje de salvación, para dar, hermanos, con amor. Aquí el apóstol Pablo está hablando, hermanos, de dar una ayuda económica para aquellos hermanos a quienes el apóstol Pablo visitaba y que veía que estaban en gran necesidad. La iglesia de Macedonia, hermanos, nos da un gran ejemplo de generosidad. Y ese ejemplo, hermanos, primeramente lo tomamos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque este pasaje dice que el Señor Jesucristo, siendo rico, teniéndolo todo, dice la Biblia que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Dejó su trono de gloria, se hizo pobre, se hizo humano, se humilló, ¿verdad? Hasta tomar la forma de siervo, dice, ¿verdad? Tomó la forma de siervo, hermanos, y llevó la cruz por usted y por mí. Esto aquí, hermanos, nos habla acerca del amor de Dios. Cómo el propósito generoso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, redundó en riqueza de gracia para ustedes y para mí. La riqueza de gracia es la salvación que tenemos. Porque el Señor nos dio, nos amó y nos sustenta cada día. Es un regalo que el Señor nos sigue dando todos los días. No solamente dijo el Señor Jesucristo, yo ya cumplí, yo morí por ustedes. Ya, no, el Señor, hermanos, nos sigue dando cada día. La iglesia de Macedonia, hermanos, dice el apóstol Pablo en este pasaje, en el versículo número 3, dice que esta iglesia, hermanos, con agrado dieron conforme a sus fuerzas, y dice, y aún más allá de sus fuerzas. Cuando en la iglesia, hermanos, se nos invita a participar en un proyecto, cuando se nos invita a participar, hermanos, en una ofrenda de amor, o cuando tenemos que dar promesas para un evento o hacer algún arreglo, algo evangelístico, ¿verdad? Se nos exhorta, hermanos, a que nosotros demos conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas, ¿verdad? La iglesia, la primera iglesia bautista de Ciudad Obregón, pues tiene un testimonio cuando compraron el edificio, ¿verdad? Cómo hicieron un gran esfuerzo, ¿verdad? Dieron con fuerza y más allá de sus fuerzas, ¿verdad? Y lo lograron. Y esta es la historia, hermanos, de muchas iglesias, ¿verdad? Como nosotros damos, y no es manipulación, ¿verdad? Simplemente, hermanos, es tener, hermanos, ese privilegio. Porque el apóstol Pablo dice aquí que la iglesia, dice que ellos le pidieron que les diera ese privilegio, ¿verdad? Versículo 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, ¿verdad? Hermanos, una iglesia pobre, hermanitos pobres, ahí no había doctores licenciados, no había ingenieros, no había empresarios, ¿verdad? Como hay en las grandes iglesias, ¿verdad? Que sostienen con sus ofrendas, ¿verdad? Esos templos grandes. No, estamos hablando, hermanos, de una iglesia pequeña, de hermanos de escasos recursos, pero ¿saben qué, hermanos? Con un corazón grande,
como pueblo de Dios, somos llamados, hermanos, a expresar el amor cristiano y promocionar, hermanos, el interés por aquellos que más necesitan. Promocionar a aquellos que necesitan conocer del Señor Jesucristo, ¿verdad? No debemos, hermanos, dar por dar, no. Hay un propósito. La iglesia tiene el propósito, hermanos, de dar a conocer el amor de Dios. En una ocasión, hermanos, en una iglesia donde estuve yo, se organizaron los hermanos para dar una ayuda, ¿verdad?, en esta época de Navidad, y fueron a una colonia y entregaron unos alimentos y dijeron los hermanos, no les dijimos de dónde íbamos, solamente les dimos el alimento porque no quisimos que lo que haga tu derecha lo sepa tu izquierda, ¿verdad? Y yo les dije, pues qué lástima que esas personas pudieron conocer al Señor Jesucristo por ustedes. Si ustedes hubieran compartido, ¿verdad?, el conocido del amor de Dios. Pero la iglesia, hermanos, tiene que cumplir su propósito, hermanos, de compartir el amor de Dios. No, la iglesia no lucra, hermanos, con esto. No debe de lucrar. Hay organizaciones, ¿verdad?, que así lo hacen, ¿verdad? No, pero nosotros, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, se dio a sí mismo por amor, no esperando recibir nada a cambio. Solamente el Señor diciendo, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi sangre, te ofrezco salvación, te ofrezco perdón de pecados. Así es lo que el Señor, hermanos, nos ha ofrecido. El Padre nos dio a su Hijo, ¿verdad?, por amor, hermanos, y para ayudarnos a encontrar, hermanos, una vida mejor, ayudarnos, hermanos, a vivir una verdadera paz en nuestro corazón, porque el pecado, hermanos, nos roba esa paz. La palabra de Dios nos dice, hermanos, cómo al dar, hermanos, estamos cumpliendo, hermanos, la palabra de Dios. Dice el versículo 7, hermanos, dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Fíjense, Pablo nos dice, qué bueno que ustedes tengan muchos dones, que sean unos excelentes maestros. Qué bueno que ustedes conocen bien la palabra de Dios. Qué bueno que tienen ustedes mucho conocimiento de muchas cosas, ¿verdad? Qué bueno que ustedes son muy solícitos, ¿verdad? Tienen buena disposición, ¿verdad? Abundan en amor, ¿verdad? Se aman mucho ustedes, ¿verdad? Qué bueno que aman la obra de Dios, pero les dice, también les ruego que abunden también en esta gracia, ¿verdad? En esta gracia de dar, ¿verdad? De compartir, ¿verdad? De compartir lo material, de compartir de nuestras posesiones, de compartir de las bendiciones de Dios para aquellos hermanos que tanto lo necesitan, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, no se los digo esto como quien les manda o les ordena o para ponerlos a prueba, no, simplemente les digo esto para que ustedes prueben su sinceridad, ¿verdad?, del amor que ustedes tienen. Y de verdad, hermanos, que ahí se prueba la sinceridad del amor, ¿verdad? Los hombres, hermanos, hablamos muy bonito, decimos muchas cosas, el discurso es uno, hermanos, pero el cumplimiento de la palabra es otro, ¿verdad? Como cuando escuchamos, hermanos, a un político en campaña, ¿verdad? No tengo nada en contra de los políticos, pero
los escuchamos mucho, ¿verdad? No, ya vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y ya basta de esto, por eso busco tu voto para que hagamos esto y lo otro. Muy bonito el discurso, hoy van a hacer eso. Cuando está allá, nunca más lo volvemos a hacer por la colonia, ¿verdad? Y ahí se quedaron los drenajes reventados y todo, ¿verdad? Pablo nos dice, hermanos, que nosotros debemos ser diligentes. Así como Dios nos ha dado de su riqueza, nos ha dado ciencia, nos ha dado dones, talentos, amor, muchas cosas buenas, y también abundemos en esta gracia, ¿verdad? Porque dice el versículo 9, como ya lo leí ahorita, porque ya conocí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿verdad? Hermanos, este es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos nosotros, hermanos, mostrar ese amor hacia los demás? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo? Dando, amando y ayudando. Y por último, hermanos, leamos el versículo número 24. Dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo dice: hermanos, muestren ustedes esta gran prueba de su amor por el Señor. Y también esta prueba de que nosotros nos estamos gloriando de la actitud generosa de cada uno de ustedes. Esto es lo que nos dice, hermanos, la palabra de Dios en esta noche. Esta es una bonita época, hermanos, de dar, de amar y de ayudar. Damos, regalamos, pero también recibimos. Pero no olvidemos, hermanos, que no solamente en esta época, ¿verdad? Como les decía al principio, vamos a regalar cobijas, vamos a regalar despensa, y ya pasó la Navidad y ya, ¿no? Hay que, hermanos, siempre, los 365 días del año, tenemos que dar, amar y ayudar, y así estaremos siguiendo, hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo. Nuestra mayordomía ante Dios, hermanos, demanda una actitud de amor hacia otros. Si yo soy un fiel mayordomo del Señor, ¿cómo lo debo de demostrar? Simplemente siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado ejemplo. Y sobre todo, hermanos, no olvidemos que cuando damos es un privilegio. Es un privilegio cuando damos para la obra misionera. Es un privilegio, hermanos, que eso no nos quita nadie. Que no tenemos que rogar, que nos dejen participar, como la iglesia de Macedonia dice, Pablo dice, nos rogaron, nos pidieron que les concediésemos ese privilegio y dieron, hermanos, ¿verdad? Con sus fuerzas y mucho más allá de sus fuerzas. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos, y es una época bonita, hermanos, de Navidad, en la que Dios nos muestra muchas oportunidades, hermanos, para dar de nuestra pobreza y ser ricos en la gracia de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, nuevamente elevamos ante ti nuestra oración para darte gracias, Señor, por esta ocasión en que nos encontramos nuevamente reunidos para adorarte, para bendecir tu nombre, para escudriñar tu palabra, Señor, hacerla nuestra y ponerla en práctica. Padre, te pedimos tu ayuda para poder seguir siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dar, amar y ayudar. Señor, sin prejuicios, con sinceridad, dar, Señor, porque tú nos has llamado a eso, Señor, a ofrendar con gozo, a ofrendar con alegría, Señor, para este servicio de los santos. Y Dios bendito, danos siempre, Señor, un corazón generoso. Señor, que no estemos
considerando nuestra pobreza, sino que nuestro corazón, Señor, sea generoso, dadivoso, mi Dios, y tú nos suplirás cada una de estas necesidades. Dios bendito, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Pues, hermanos.